Para una persona que se plantea los problemas en forma racional, la religión no es inherentemente un problema o una solución, sino un fenómeno humano con luces y sombras. Su valor depende de cómo se practique y contextualice. Cuando se usa para controlar, dividir o justificar la irracionalidad, es un problema. Cuando fomenta la cohesión, la reflexión ética o la expresión cultural, es una solución. El pensamiento religioso está generalmente impregnado de elementos mágicos y calificaciones morales de las maneras de pensar y de las actitudes de las personas. Ese es un problema. Muchas religiones incluyen la noción del bien y del mal, aunque en otras esas connotaciones éticas no están tan claras. Y un elemento que muchas veces existe y que es un problema es la noción de diablo o demonio, entendidos como la personificación del daño o la maldad, que se expresó claramente en algunas religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam. En este video procuraremos analizar este fenómeno religioso y sus implicaciones históricas a nivel de las sociedades y las culturas. Las religiones son formas de organizar el universo conceptual de las personas y de las comunidades que permiten explicar el mundo natural y social, real o imaginado, y proponer actitudes y conductas individuales o colectivas. El pensamiento religioso, como decía anteriormente, está generalmente impregnado de elementos mágicos y calificaciones morales de las maneras de pensar y de las actitudes de las personas. Muchas religiones incluyen la noción del bien y del mal, aunque en otras esas connotaciones éticas no están tan claras. La noción del diablo o demonio, entendidos como la personificación del daño o la maldad, que en distintos contextos históricos recibieron varios nombres, como Satanás, Mefistófeles o Belcebú, se expresó claramente en algunas religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam. La elaboración del concepto del dios del mal o de la maldad fue sincretizado en varios personajes religiosos, siniestros o temibles, pero no está generalizado en todas las religiones. Digamos que hay algunas religiones, sobre todo momentos de la evolución de algunos credos, que le dieron una gran importancia trascendental al concepto de diabólico demoníaco, y no necesariamente por razones estrictamente religiosas. Voy a tratar de explicar mejor estos conceptos. En primer lugar, deseo hacer una aclaración terminológica acerca de las religiones cuyo vocabulario se inspira en gran medida en una definición ideológica de la historia. Muchos intelectuales de las sociedades imperiales, en particular de las sociedades europeas, han clasificado las religiones como el resultado de un progreso civilizatorio. En las sociedades bárbaras, menos evolucionadas, según estos criterios, se desarrollaron religiones animistas, basadas en la adoración de los espíritus de los elementos de la naturaleza y de los seres y objetos animados o inanimados. De allí se pasaría a las sociedades agrourbanas, organizadas en estados, que suelen desarrollar sistemas religiosos llamados politeístas, donde el número de deidades es limitado a entidades que pueden ser denominadas dioses, y finalmente las religiones monoteístas, que supuestamente, de acuerdo a esta clasificación, representan el escalón más elevado de esta evolución y se organizan en la adoración de un solo Dios, a menudo omnisapiente y todopoderoso.
Aclarados estos conceptos, pasamos a explicarlos más detalladamente. Podemos considerar que las religiones surgen cuando las sociedades humanas adjudican un espíritu propio a las fuerzas de la naturaleza, que no se comprenden o no se intentan comprender. A estos espíritus propios a veces se les da forma humana y otras veces la forma de un animal y en ciertos casos una forma inanimada o abstracta. Así las lluvias, tormentas, los mares, el sol, las estrellas, la luna, los terremotos, las montañas, algunas especies de animales o de árboles o plantas, e incluso las piedras representan o aparecen representadas simbólicamente por entidades que son o están detrás de dichas fuerzas. Estas fuerzas o espíritus pueden ser considerados benignos o protectores de las comunidades humanas, o traviesos, o malignos, o amenazadores, como los curupí o los añá entre los guaraníes, o los exú entre los yorubas, y este tal vez es el caso de la noción de mandinga en algunas culturas criollas sudamericanas. Estas creencias, que como decía antes han sido llamadas animistas, pueden variar en el espacio y en el tiempo y en general carecen de sistematización. Tampoco suele haber una autoridad religiosa que obligue a desarrollar las creencias y rituales de una forma determinada. En otras sociedades, generalmente organizadas en estados, las principales deidades pueden sistematizarse en relatos, limitándose el número de entidades de acuerdo a cada cultura. En estas sociedades, las autoridades estatales o religiosas definen los relatos, los personajes y los rituales, transformándolos en oficiales y muchas veces obligatorios. Estos relatos y personajes míticos, generalmente denominados panteones míticos, tienen historias y comportamientos característicos. A menudo las deidades se antropomorfizan con apariencias y comportamientos análogos a los seres humanos. Estos relatos suelen ser complejos y variados según la región o el momento histórico, pero en cada momento y lugar son oficializados y generalmente impuestos por las autoridades político-religiosas. A este conjunto de relatos, unificados en un sistema, se le suele llamar mitología, y cuando las deidades principales están aceptadas y adoptadas a nivel estatal o de las autoridades religiosas, se habla de politeísmo. Del mismo modo que sucede en las sociedades llamadas animistas, estos espíritus, a veces con jerarquía de deidades importantes, pueden ser benignos o protectores o amenazadores, pero no siempre aparecen figuras de tipo demoníaco o diabólico claramente definidos. Es el caso del sistema religioso griego, cuyo panteón está compuesto por varios dioses con sus respectivas competencias, digamos, funcionales, como Zeus y su esposa Hera, que presiden el mundo mitológico desde el monte Olimpo, o como Poseidón, a quien le competen los mares. Hades, por su parte, se ocupa del inframundo. Hermes, de transmitir mensajes. Dionisios, del surgimiento anual de la vida y las sustancias embriagantes. Hefesto, el dios del fuego, etc. Hades está a cargo del inframundo, pero sin una actitud de juzgamiento, porque en Grecia la noción de diablo, tal como la desarrolló el cristianismo en tiempos ulteriores, no existía. Había una deidad que podríamos llamar traviesa, que podía ocasionar daños, que era el dios Pan, pero que no tenía ni cerca las connotaciones del diablo de los dogmas monoteístas que luego se volverían dominantes. De la misma forma, en Roma tampoco había una noción de demonio o diablo. En algunos textos, tanto griegos como romanos, se menciona una deidad de las fuerzas oscuras nombrada Arimanius, que era de origen persa, al igual que el mitraísmo. Este último culto, el mitraísmo, está relacionado con el zoroastrismo, del cual sería una especie de herejía. Recordamos que en el zoroastrismo, que sostenía la existencia de una dualidad bien-mal, sí había una entidad demoníaca denominada Angra Mainyu. El mitrismo o el mitraísmo tuvo alguna influencia en las religiones romanas, pero luego de un corto periodo de auge se fue extinguiendo. Del mismo modo, entre los yorubas en África
antes del contacto con los cristianos o musulmanes, tampoco había un personaje diabólico definido. Al lado de Oxalá, Dios supremo, de Ogún, Dios de la guerra, Yemanjá, diosa del mar y la fertilidad, y de Yamsá, diosa del poder y las tormentas, estaban los Eshu, que en cierto modo, al igual que Pan, se ocupaban de algunas desgracias, como la pobreza, las sequías y las epidemias, pero no era un dios demoníaco. En algunos pueblos hubo una tendencia a jerarquizar unas deidades sobre otras, y del politeísmo, donde hay muchas deidades, se pasa gradualmente a lo que podríamos llamar oligoteísmo, donde hay algunos dioses centrales que adquieren importancia superlativa frente a las demás deidades que pasan a segundo plano, llevando en ciertas culturas, sobre todo aquellas que habitan en zonas de escasa biodiversidad, por ejemplo las zonas áridas, que integren o sincreticen las diferentes deidades en una sola. Y en este caso se llega a un sistema religioso centrado en una sola deidad, lo que habitualmente se denomina monoteísmo. Esa única deidad, que en algunas sociedades era femenina, pero con el tiempo en muchas otras adoptaron una personificación masculina, suele ser todopoderosa, porque reúne toda la magia de las antiguas deidades en una sola. Frecuentemente este Dios único también aparece como administrador de justicia, decide lo que está bien y mal, puede tener sentimientos humanos, como de amor y odio, e incluso intervenir en los conflictos de las personas. Como en todos los grupos humanos, en las sociedades monoteístas en desarrollo, ocurren fenómenos naturales o humanos que ocasionan daños o son perjudiciales. Y estos daños pueden ser adjudicados a ciertos espíritus que serían simbólicamente responsables de estos entuertos. Pueden ser especies de duendes traviesos, malvados o perversos, según las culturas y los momentos históricos. Estos espíritus malignos pueden adquirir jerarquías que llegan a su máxima expresión en algunas sociedades que terminan concentrándolas en una sola deidad o espíritu del mal, que es algo así como el polo opuesto del único Dios monoteísta todopoderoso. Claro que al aparecer esta figura antagónica, el Dios todopoderoso no lo es tanto. Al fin se desarrolla una lucha entre el Dios y el demonio, que es un equivalente teológico de la lucha entre el bien y el mal. Como señalábamos antes, el concepto del bien y del mal se desarrolló en el zoroastrismo y el mitraísmo, y algunos siglos más tarde en el maniqueísmo, que fueron religiones basadas en el dualismo y que tuvieron su apogeo en Persia, Anatolia, el Medio Oriente y en menor grado en Grecia y Roma. Las experiencias históricas muestran que así como las religiones crean dioses, también crean diablos. Estos conceptos de demonios o diablos han sido y son muy útiles en el ejercicio del poder religioso y complementariamente del poder político. Se utilizaron los demonios como amenazas para quienes desobedecían los mandatos del Dios principal, o sea, de la autoridad religiosa, que normalmente era la autoridad política. La gente obedecía por miedo a estos seres espirituales malignos que aseguraban el control religioso y político. Del mismo modo, en todos los tiempos, hubo periodos en que se utilizó el demonio como una justificación para la persecución de las prácticas chamánicas no autorizadas y la medicina tradicional. Esto fue particularmente intenso al final de la llamada Edad Media y al principio de la denominada Edad Moderna, donde se acusaron a miles de personas, sobre todo mujeres, de tener un pacto con el diablo. En los juicios por brujería que se realizaban por parte de la Inquisición y otras instituciones eclesiásticas, supuestamente aparecían evidencias de una marca diabólica que era una señal indeleble causada por el toque del diablo al cerrar el pacto. Esta marca, que podía ser desde una peca a una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. Los inquisidores elaboraron sofisticados contratos falsos para acusar a sus víctimas, aunque en último término afirmaban que bastaba con haber incluido el propio nombre en un cierto libro rojo de Satán. En este periodo se usó al diablo para perseguir a las mujeres que utilizaban sustancias psicoactivas para la práctica de la medicina tradicional. Esta represión mostraba la intolerancia de las élites religiosas y políticas frente a estas desobediencias que para ellos significaba la peor de las insurrecciones. La insurrección frente al monopolio del dogma ritual y a las sustancias o prácticas que podían proporcionar los elementos necesarios para desarrollar la osadía de explorar nuevos caminos espirituales y lograr la libertad de conciencia.